Mi gente, hoy vamos a hacer algo importante. Vamos a escuchar dos intervenciones que cuando se colocan una detrás de la otra cuentan una historia mucho más grande que cualquier intercambio partidista en el Senado. Primero van a escuchar al portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz. Y presten atención porque él no está diciendo que los gobiernos anteriores sean santos, ni está diciendo que el pasado no importe. Su argumento es otro. Quien hace campaña para gobernar conoce los problemas, promete resolverlos y cuando recibe el poder también recibe la obligación de responder. No puede convertir cada fracaso presente en una excusa sobre el pasado. Luis Javier resume esa idea con una palabra: mantra, y parece que esa palabra encontró su objetivo porque minutos después Tomás Rivera Schatz la recoge, identifica al portavoz popular y comienza su contestación. La pregunta es sencilla: ¿Rivera Schatz desmontó el planteamiento de Luis Javier o terminó confirmándolo? Porque si alguien te dice que no puedes vivir culpando a quienes estuvieron antes y tu respuesta consiste en volver a hablar de quienes estuvieron antes, quizás no refutaste el argumento, quizás caíste exactamente en él. Aquí no vamos a defender colores a ciegas, vamos a comparar palabras con hechos, poder con responsabilidad y discurso con resultados. Escuchen primero a Luis Javier, guarden bien la frase, porque después viene la respuesta de Rivera Schatz y ahí es donde este debate se pone verdaderamente interesante. Hernández Ortiz. Muchas gracias, señor presidente, y desearle a mis compañeros senadores y senadoras, a todo el personal del Senado de Puerto Rico, un feliz inicio de esta cuarta sesión legislativa. Yo sé que les hice falta porque ustedes también me hicieron falta. Y como sé que muchos aquí durante el receso han escrito cosas y de hecho, los veo como hasta poéticos. Yo también escribí una frase que voy a leer y quiero que la utilicen como un mantra durante el resto de cuatrenio. Dice así: los gobernantes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Esta cita, compañeros y compañeras, encierra un principio fundamental del liderazgo. Quien busca el poder asume, por definición, el conocimiento previo de los problemas que va a enfrentar. Nadie, mis queridos compañeros, llega a la gobernanza por sorpresa. Se postula, hace campaña y promete soluciones precisamente porque conoce o debió conocer el estado de la situación que hereda. Esta cita, mis queridos compañeros, es una herramienta poderosa como narrativa para, en muchas ocasiones, la narrativa que escuchamos aquí de culpar a la administración anterior, que se repite y se repite y se repite en muchas ocasiones por parte de este gobierno y de muchos senadores y representantes. Si un candidato, mis queridos compañeros, se presentó ante el electorado con un plan para resolver la crisis energética, la crisis fiscal o la crisis de infraestructura, entonces esa crisis ya era parte del mandato que aceptó. Atribuir el estancamiento a lo heredado en vez de demostrar progreso medible no es un análisis honesto, sino es una salida fácil y mediocre. Cierro la cita. Compañeros y compañeras, yo escucho y escucharé durante este tiempo que aquí la culpa es huérfana. Aquí se le echa la culpa a todo el mundo, menos a los que tienen que gobernar. La culpa es de Luma, por ejemplo, y ustedes se olvidan
que fue el gobierno del PNP quien lamentablemente presentó en sociedad Luma y firmó el contrato. De hecho, ahora son capaces de presentar una demanda para impugnar el contrato diciendo que es nulo porque los representantes del Partido Popular no le dieron el visto bueno. La culpa es de Genera. Y se olvidan que ustedes también trajeron el contrato de Genera y renegociaron el contrato de Genera en este cuatrenio, presentando supuestamente unos ahorros, y luego de nuestra petición de información tuvieron que decir que era un fracaso de contrato, que no era cierto, que no había ningunos ahorros. Ustedes trajeron a New Fortress y la gobernadora de Puerto Rico, y muchos aquí decían que bajo ninguna circunstancia se iba a renegociar New Fortress. ¿Y qué hicieron? Le volvieron a dar un monopolio de gas a New Fortress. Y ahora parece que les dio amnesia selectiva y dicen que el tema de la generación temporera y el contrato con Power Expectations hay que investigarlo. Se les olvida, compañeros, que en mayo del 2025 nuestra delegación, cuando una de las compañías que no se había llevado la buena prueba había anticipado situaciones en el contrato, levantó bandera, nosotros presentamos una resolución de investigación. ¿Y qué hizo el Senado de Puerto Rico? Un informe negativo para no darle paso a esa fiscalización. Entonces ahora quieren fiscalizar el contrato de Power Expectation. Mis compañeros, amigos, los gobernantes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. La culpa, mis queridos compañeros, es de ustedes, porque si aceptan la responsabilidad, la culpa es de ustedes. Esas son mis palabras, señor presidente. Ahí está la tesis completa. Luis Javier no borró la historia ni absolvió a ningún gobierno anterior. Lo que dijo fue que buscar el poder significa presentarse ante el país asegurando que conoces los problemas y que tienes un plan para resolverlos. Una vez ganas, la responsabilidad cambia de manos. Y ahora viene lo revelador. Rivera Schatz deja claro que escuchó el mensaje. No tenemos que adivinarlo. Menciona al portavoz del Partido Popular, repite la palabra mantra y luego vuelve sobre la idea de que no se puede culpar a los que estaban antes. Eso confirma que sí le está contestando directamente a Luis Javier, aunque después extienda su ataque al Partido Popular completo. Pero fíjense en la estructura de la respuesta. Antes de contestar, Rivera Schatz habla de la productividad del Senado. Después cambia hacia Villalba y presenta el trabajo de un alcalde del PNP como prueba de que ahora sí se está trabajando. Puede ser un argumento partidista, pero no responde la pregunta central. ¿Quién carga hoy con la responsabilidad de supervisar contratos, investigar a tiempo y entregar resultados en el sistema eléctrico? Escúchenlo con atención. No se distraigan con el tono ni con el aplauso. Pregúntense si responde el planteamiento o si mueve la conversación hacia otro terreno. Zumba el segundo video. Señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros. Escuché detenidamente las expresiones de cada uno de los que me precedieron. Sobre los compañeros del Partido Independentista, bueno, pues comprendo su frustración a pesar de todas las críticas que ellos le hacen a los demás partidos. Llevan 80 años perdiendo, así que el pueblo de Puerto Rico nos sigue prefiriendo a nosotros sobre ellos, independientemente de lo que digan. Y esa frustración pues es evidente en el caso del Partido Independentista, y esa constante queja pues resulta totalmente innecesario responderle. Sobre mis queridos amigos, compañeros del Partido Popular, bueno, yo no estaba de cumpleaños, pero me hicieron 2 regalos hoy. El compañero Santiago trajo el término pudor, que me parece que es más que apropiado. Y mi querido amigo portavoz del Partido Popular usó la palabra mantra.
No creo que tenga que entrar en lo que significa cada una de ellas, pero me parece que antes de contestar los señalamientos que hicieron, debo decirle al Pleno y para el récord que durante esta sesión vamos a estar aprobando proyectos de gran impacto. La reforma de permisos la estamos aprobando de manera inteligente, escuchando a todos los sectores. De igual manera hemos atendido temas contributivos, temas para los gobiernos municipales, temas de educación para que los padres, los niños, los menores, todos estén protegidos. Hemos sido el Senado de mayor productividad en la historia. Y hoy como ayer hay problemas de infraestructura en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado y de igual manera en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces escuchaba yo a mi querido amigo portavoz del Partido Popular hablar de que pues no se puede culpar al que estaba antes. El actual alcalde de Villalba, Dan Santiago, no está culpando a nadie. Los empleados municipales hoy pueden cobrar su sueldo gracias al trabajo que está haciendo el PNP ahora. Si no, no hubiesen podido cobrar. Los servicios municipales no están en peligro gracias a que hay un alcalde PNP. Si no, no se pudiesen estar ofreciendo. No estamos culpando a nadie. Es que ahora se está trabajando y ahora se está pagando y ahora se puede. Sobre el tema del pudor, bueno, pues entonces yo diría que escuché a mi querida compañera Ada Álvarez decir que cómo era posible que la gobernadora estaba celebrando su cumpleaños mientras afuera había gente que no tenía agua. Compañera, mire, el portavoz del Partido Popular estaba de cumpleaños también ese día, con Migdalia, en el área oeste. Su portavoz, aquí está. Así que depende de quién sea el cumpleaños, que depende del pudor, ¿verdad? Aquí está. Mira, su portavoz. El mismo día, celebrando cumpleaños. Les deseo un feliz cumpleaños a los dos, a la gobernadora y a la ex senadora, ¿no? Sobre el término pudor, yo creo que también hay que destacar lo siguiente. La ley permite que cada senador tenga un destaque, una dispensa para su familiar. El presidente del Partido Popular criticó al compañero Santiago y al compañero Dalmau. Yo no tuve ningún problema en reconocerle a ambos esa dispensa, primero porque la ley lo permite, y segundo, tampoco tuve ningún problema en reconocerle el excelente trabajo que estaba haciendo en la comisión el hijo del senador Santiago, que entonces era una de las comisiones, todavía también, pero entonces bajo el trabajo de él, una de las mejores comisiones en términos de ejecución y productividad. Pero el presidente de su partido insinuaba que eso era antiético y que eso era una ilegalidad. Y a pesar de que el compañero Dalmau mantuvo a su hermana, el compañero Santiago, por razones de pudor, tomó conocimiento, ¿verdad? Y para evitar una discusión, le pidió a su hijo que se moviera. El que no tuvo pudor fue el presidente del Partido Popular, en no querer reconocer a un joven popular que fue representante del Partido Popular, que estaba haciendo un buen trabajo, por pura politiquería del presidente del Partido Popular. Ese sí que no tiene pudor. Como tampoco tiene pudor el Partido Popular cuando quiere hacer ver, y ese fue el turno del compañero Dalmau, que los temas de energía eléctrica y acueductos pues son responsabilidad exclusiva del PNP. En mayo del año 73 los apagones eran incontenibles, según el Nuevo Día, el periódico. Eso bajo Hernández Colón. En septiembre del 2004 la Isla Oscura, bajo Sila Calderón. Y en septiembre del 2016 el mayor apagón en 36 años del Partido Popular. De igual manera, en el 2013, el periódico El Nuevo Día hacía una encuesta y decía que había un hastío contra la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí está, Partido Popular. En el 2013, el último gobernador que ha tenido Puerto Rico, ese fue el último. Aquí está, dijo que salvó la finanza. Dijo Alejandro García Padilla que salvó la finanza. 2 años más tarde,
Puerto Rico en quiebra. Hablemos de pudor. Aquí está. Sobre las cargas y los costos que tanto ahora se quiere hablar. Le dieron paso a la curita, pero no quisieron hacer ajustes. Alejandro García Padilla. Esa es la historia. Esa es la historia, compañero. Pero vamos a seguir hablando de pudor. El Partido Popular, la delegación del Partido Popular radicó la resolución del Senado 570. Para expresar un respaldo oficial del Senado a la iniciativa presentada por el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José, para atender la crisis del agua en Puerto Rico y para otros fines. Y entonces se hace esa resolución, se hace una conferencia de prensa por parte del presidente del Partido Popular y comisionado residente, alegando que 25 congresistas demócratas lo apoyan para que se le exija al gobierno de Puerto Rico pedir esa declaración. Pudor. Entre esos congresistas demócratas está el senador Rubén, congresistas y senadores, está el senador Rubén Gallego de Arizona. El porciento de sequía en el estado de él es 89.3. Entre esos congresistas que están con Pablo José pidiendo que Puerto Rico solicite la declaración está Andrea Salinas de Oregon, cuyo porciento de sequía hoy 91%. Entre esos congresistas que están junto a Pablo José pidiendo que se declare está la de Nuevo México, Teresa Leger, con un 94.3% de sequía en su estado. Y luego de eso, Florida, Darren Soto, 67.4%, y Washington, Emily Randall, con 63.7%. Puerto Rico está en 72%. Pero ninguno de esos congresistas que están con Pablo José, ninguno, y senadores, lo pidió para su estado. Ni el de Arizona, ni el de Nuevo México, ni el de Washington, ni el de Florida. Pero están politiqueando y son unos demagogos, empezando por el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández. Pudor. Mantra. No lo han pedido para sus estados, pero entonces quieren politiquear para Puerto Rico y en lugar de estar buscando la forma de insertarse para colaborar, tienen una crítica para todo. De hecho, la carta que envió el comisionado residente con los congresistas tiene fecha del 14 de agosto. El día 10 de agosto la gobernadora de Puerto Rico había pedido, en protección a los municipios, mi querido amigo José Santiago, una declaración de desastre para los municipios. Aquí está. Pero el demagogo, incompetente y mediocre que no tiene pudor, Pablo José Hernández, prefirió politiquear en lugar de unirse a esta iniciativa, que ya estaba radicada cuando él envió la carta. Pudor y mantra. Sobre la resolución del Senado 205 que presentaron los compañeros, específicamente, tengo que decir algo más de la sequía. En el 2015, cuando Alejandro García Padilla era gobernador, no prosperó una solicitud como la que pretenden que se haga ahora. Y la crisis de la sequía entonces superaba las condiciones que hoy tenemos. De hecho, desde el año 79 no se le concede a ningún estado. Pero el politiquero incompetente y mediocre que no tiene pudor, Pablo José Hernández, quiere que Puerto Rico pida algo que le van a declarar que no, como ocurrió en el 2015 bajo los populares, que la crisis en ese momento era superior a la que tenemos hoy, a la que vive Puerto Rico. Sobre la resolución del Senado 205, se ha querido hacer ver que esta determinación ha sido por el PNP, los populares. Y hay una contratación de una oficina independiente, está la Junta de Control Fiscal, que a propósito llegó
bajo el gobierno del Partido Popular, que fue el que quebró a Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal tenía ese asunto hace como 11 meses, ante su consideración, con todo el dinero y todos los recursos que tiene. Y le dio paso, no objetó. La Junta de Control Fiscal no objetó el contrato. Quizás porque el bufete que los asesora, O'Neill y Borges, es también bufete o abogado de Enchanted Rock, una de las compañías que está quejándose. Quizás será por eso. Y allí en la Junta de Control Fiscal están todos los exfuncionarios del Partido Popular, empezando por el director ejecutivo. Y asesores, todos del Partido Popular. Así que la Junta tal vez tenía esa motivación, tal vez la Junta era parte de la claque que menciona el presidente del Partido Popular. De igual manera, la Oficina Independiente, de igual manera, Alianza Público-Privada, de igual manera, la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero la resolución 205 va sobre las denuncias que realizó New Fortress Energy. Oigan bien, no es que están preocupados por la gente, es que New Fortress estaba alegando que no se llevó el contrato y los populares querían defender a New Fortress. Aquí está. Lo que los motivó fue eso. Aquí está la resolución. ¿Son de la claque los de New Fortress? La pregunta. Así es que cuando quieren hablar de pudor y mantra, nos dicen dónde y cuándo, y con mucho gusto lo hacemos. Pero no vengan aquí a rasgarse las vestiduras cuando la historia del Partido Popular es vergonzosa. Cuando en el año y medio que llevamos aquí no han presentado legislación, ni una, que impacte positivamente la vida cotidiana de los puertorriqueños, que promueve el desarrollo económico. Y no pueden, bajo ningún concepto, cuestionar la agenda de trabajo de nosotros. El Senado pasado no trabajaba. No se atendía nombramientos, no se atendía legislación, no se hacía nada. No se pudieron poner de acuerdo los populares en enmendar el Código Electoral. Y para aprobar el plan de ajuste del gobierno tuvimos que usar los votos del PNP en el Senado, porque el Senado Popular, los populares, no tenían los votos. No podían controlar su propia delegación. Así que la historia, los hechos y las circunstancias pasadas, presentes y futuras, si tuvieran futuro, los denuncian a ustedes. Los acorralan a ustedes, a nosotros no. Nosotros hemos tenido el valor de cuestionar gente de nuestro propio gobierno, investigar, interpelar. Hemos aprobado legislación. Si hemos tenido que tener legislación de nuestros propios compañeros o de nuestro propio gobierno, lo hacemos. Ustedes no. Así que la historia está clara, el récord está claro. Nosotros hemos venido a trabajar y estamos trabajando y estamos produciendo. Pero en términos de la sequía, procurar politiquear con un tema tan importante como ese, queriendo hacer ver que ellos tienen la solución mágica, cuando su historia los ha condenado una y otra vez, pues da vergüenza. Y parece mentira que el comisionado residente, en lugar de estar trabajando, a cada rato hace expresiones de que consiguió un pasaporte. En Plaza de las Américas lo consigue en menos de 3 días, bajo el gobierno del PNP, en menos de 3 días. Consiguió un pasaporte. Parece que es gestor, en lugar de comisionado. Y él preside la conferencia legislativa del Partido Popular. A ver, ¿dónde está la legislación? ¿Dónde están los planteamientos puntuales de los temas que Puerto Rico tiene que atender? Salud, educación, seguridad, economía. En términos de estatus, nos critican porque queremos la igualdad plena para todos los puertorriqueños, pero nos discriminan en los Estados Unidos. Tuvo que ir a pedir ayuda de 25 congresistas porque él no puede, porque representa una colonia. Congresistas que algunos y senadores que algunos no tienen autoridad moral porque no pidieron para sus propios estados lo que pretenden que se pida para Puerto Rico a destiempo y sin el fundamento correcto, para que le digan que no, para entonces decir, ah, bueno, es por culpa de esto. Como decía él,
que el traslado al SNAP era por los republicanos. Y después tenía auspiciadores republicanos y tampoco podía conseguirlo. Y como sabe que las elecciones de medio término están por ahí, si se diera el cambio al demócrata, como él tampoco tiene control del Partido Demócrata, que a propósito, el Partido Demócrata del cual él es parte, quiere incluir la estadidad en su plataforma. Ellos también. Así que no tiene relevancia ni en la oficina de comisionado residente, ni como presidente del Partido Popular, ni en los temas que Puerto Rico quiere que se atiendan, y por eso lo hemos ganado en 3 ocasiones. Y sí los barrimos, y me sospecho que los vamos a barrer de nuevo, son mis palabras. Ahora sí, vamos a poner este intercambio en arroz y habichuelas. Rivera Schatz escuchó el planteamiento, reconoció al portavoz popular, repitió la palabra mantra y quiso responder. Hasta ahí, perfecto. El problema es que una respuesta política no se mide por cuántas veces uno dice que está trabajando, se mide por si enfrenta la pregunta que le hicieron, y la pregunta sigue viva. Cuando un partido controla el gobierno y domina el Senado, ¿quién responde por las decisiones que se toman hoy? Luis Javier no dijo que el pasado desapareció. Tampoco dijo que las administraciones populares jamás cometieron errores. Eso sería absurdo y nadie serio debería sostenerlo. Lo que dijo fue que quien pide el voto conoce el terreno al que quiere entrar. Si prometes arreglar la energía, no puedes llegar al poder y actuar sorprendido porque la red está deteriorada. Si prometes fiscalización, no puedes bloquear una investigación cuando aparecen las primeras banderas y después posar como investigador cuando el problema explota. Ahí es donde el discurso de Rivera Schatz se queda corto. Él cambia la conversación hacia la productividad legislativa, los permisos, la educación y el municipio de Villalba. Todo eso puede discutirse por separado, pero ninguno de esos asuntos contesta por qué una resolución para investigar la contratación de generación temporera recibió un informe negativo cuando todavía había tiempo para examinar el proceso. Tampoco explica por qué la alarma se volvió urgente solamente después de que el contrato terminó rodeado de señalamientos demasiado graves para ignorarlos. Y aquí está el dato que convierte esta discusión en algo más que retórica. La Junta de Supervisión Fiscal revocó su aprobación al contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y el consorcio encabezado por Power Expectations. Era un acuerdo de aproximadamente $5.900 millones por 10 años para generación temporera. La Junta dijo que una empresa cuya participación había sido decisiva afirmó que su nombre y su firma fueron utilizados sin autorización. Eso no es una diferencia pequeña de interpretación. Eso exigía fiscalización seria. Por eso no basta con decir ahora se está trabajando. ¿Quién investigó cuando correspondía? ¿Quién votó para cerrar la puerta? ¿Quién tenía mayoría para abrir vistas, citar funcionarios y exigir documentos? Esa es la conversación que Rivera Schatz intenta sustituir por una competencia sobre qué partido falló más hace años. Y claro que la historia importa, sirve para aprender, comparar y no repetir errores. Lo que no puede hacer es funcionar como escondite para evitar la responsabilidad presente. Mire, presidente, recordar un apagón bajo otro gobierno no enciende una sola bombilla hoy. Mencionar una crisis fiscal anterior no limpia un proceso contractual cuestionado ahora. Celebrar la cantidad de proyectos aprobados no demuestra por sí solo que hubo buena supervisión. Productividad no significa simplemente mover papeles, significa
producir resultados que la gente pueda sentir en su casa, en su factura y en la estabilidad de los servicios esenciales. Y esa es la diferencia entre gobernar y narrar. Narrar es escoger el episodio histórico que más conviene y convertirlo en escudo. Gobernar es aceptar que la silla viene con responsabilidad, incluso cuando el problema comenzó antes. Un médico no puede mirar a un paciente enfermo y decirle que la culpa pertenece al médico anterior. Puede estudiar el expediente, señalar errores y aprender de ellos, pero después tiene que presentar el diagnóstico y comenzar el tratamiento. Para eso aceptó el caso. Rivera Schatz quiso convertir el mantra de Luis Javier en un regalo. Pero cuidado, porque algunos regalos vienen con espejo. Mientras más insiste en regresar al pasado para defender el presente, más fuerza le da a la crítica que intentaba derrotar. La manera de romper ese argumento no era señalar hacia atrás, era mostrar investigaciones oportunas, controles efectivos, contratos transparentes y resultados medibles. Eso habría sido una contestación. Lo demás es ruido partidista. Y si mañana gobierna el PPD, le aplicaremos la misma vara. Así que sí, Rivera Schatz le estaba contestando a Luis Javier Hernández Ortiz. Lo nombró por su función, recogió su palabra y respondió a su premisa. Pero al intentar ponerlo en su sitio, terminó entrando en el terreno que Luis Javier había marcado. Y cuando el presidente del Senado dice que no está culpando a nadie, mientras organiza su defensa alrededor de los errores ajenos, la contradicción se escucha sola. Puerto Rico no necesita otra guerra de archivos para decidir quién administró peor una crisis. Necesita saber quién vio las banderas, quién actuó, quién miró hacia otro lado y quién responderá ahora. Esa es la fiscalización que vale. Lo demás podrá sonar fuerte dentro del hemiciclo, pero afuera, donde la gente paga la factura y sufre los apagones, el poder no se mide por el volumen de la voz, se mide por los resultados. Y esa cuenta, presidente, todavía está pendiente.